El tema de hoy, hermanos, es el Espíritu Santo. Ese es el estudio número 3 de Doctrina Básica. Vamos a entender cómo la Asociación de los Estudiantes de la Biblia comprende al Espíritu Santo. En esa ocasión, hermanos, pues también vamos a dividir ese estudio en dos partes. Es importante que escuchen las dos partes y puedan entender un poquito más sobre este tema. Es importante, hermanos, que sigan las lecturas bíblicas, que hagan sus anotaciones como en los videos pasados o en los podcasts pasados. Y hoy vamos a entender algunos puntos, por ejemplo, qué es el Espíritu Santo y cómo es que los cristianos son ungidos por Espíritu Santo. Eso es muy, muy importante porque el Espíritu Santo guía nuestras vidas. En el segundo video, en el segundo podcast, hermanos, vamos a entender cómo se pierde al Espíritu Santo y qué es el pecado imperdonable. Pero esos ya son dos temas que se van a hablar en la segunda parte, para que puedan tenerlo en vista y no se pierdan tampoco el podcast siguiente a este mismo. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, vamos a entenderlo de la siguiente forma, ¿no? Porque pues es igual que en los casos anteriores, como cuando hablamos acerca de Jehová y Jesús, o de Yahvé y de Yeshua, y pues el Espíritu en realidad lo único que nos dice es que es aire, viento, soplo, aliento, pero no nos dice que sea una persona. Y a comparación del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo no tiene nombre, que es algo muy interesante. El Padre sabemos que se llama Yahvé o Jehová, que es el eterno yo soy, el autoexistente. Y en el caso de Jesús, pues se llama Jesús, recibe el nombre de Manuel. E inclusive, bueno, la gran mayoría de los estudiantes de la Biblia, así como otras confesiones religiosas, creemos que Jesús es el arcángel Miguel. Sin embargo, el Espíritu Santo no tiene nombre. ¿Por qué no tiene nombre, hermanos? Porque no es una persona. El Espíritu Santo es solamente una energía que Dios usa. Recordemos que la palabra espíritu es viento, aire, soplo, aliento y todo eso que ya habíamos dicho. O sea, no nos dice que sea una persona, solamente es como una energía que sabemos que está ahí, no la puedo tocar. Como tal, la puedo sentir, pero no la puedo tocar, no la puedo manipular, no la puedo atrapar. Simplemente sé que está ahí como el aire, el viento, como el aliento. Pero no puedo yo aprisionar al Espíritu Santo, ni sé de dónde viene, ni a dónde va. Puedo sentirlo influir en mi vida, puedo sentirlo en cada cosa que hago, pero no lo puedo palpar como una persona. ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Vamos a leer Génesis 1, versículo 1 y versículo número 2. Es Génesis 1, 1, 2, que dice lo siguiente. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos al Espíritu, hermanos, el Espíritu de nuestro Dios que estaba dándole forma a todo. El Espíritu Santo, hermanos, podemos entenderlo de forma figurada, como lo ha hecho nuestro Dios, en muchas ocasiones como si fuera su brazo, como si fuera su mano para poder hacer las cosas. El Espíritu, hermanos, pues es algo que Él utiliza para crear, para dar vida, para hacer muchas cosas. Es como la energía que Él utiliza para crear. Entonces, así es como Jehová precisamente forma las cosas, ¿no? Lo hace a través del Santo Espíritu. Cabe mencionarse, hermanos, que por lo que dice la Escritura, es muy posible que también Jesús utilice al Espíritu Santo, desde antes del Nuevo Testamento y después del Nuevo Testamento. Solo que ahora en el Nuevo Testamento lo utiliza todavía con más fuerza, lo utiliza Jesús también, pues con más, ya con un propósito más definido, ¿no? En el inicio, bueno, Jesús es el que lleva a la obra la creación. Entonces, Jesús y Dios y seguramente el Espíritu Santo estaban involucrados en la creación. Entonces, Jesús también lo debió haber utilizado para crear, ¿no? Dios diseña todo, Jesús lo lleva a la práctica y muy posiblemente el Espíritu Santo tenga esa participación en la creación de las cosas, ¿no? Porque dice que el Espíritu de Dios se movía por todos lados. O sea, Jesús coordinaba posiblemente al Espíritu Santo. Ahora en la nueva creación, hermanos, ahora en la creación de la iglesia, Jesús también simbólicamente sopla sobre sus discípulos su aliento, o sea, sopla sobre ellos. Igual como Dios cuando sopla en la nariz de Adán el aliento de vida y vive, ¿no? Entonces Jesús posiblemente es una alegoría también a cómo la iglesia llega a cobrar vida y empieza a actuar, ¿no? Es el nacimiento de la nueva creación. Y Jesús utiliza precisamente el Espíritu Santo también para poder guiar a la iglesia. Dice, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo que los guiará toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos enseña, nos guía, nos va puliendo y sobre todo nos va coordinando como cristianos. Entonces el poder del Espíritu Santo es el poder invisible de Dios, posiblemente como les comento, y es muy probable que sea también en manos de Jesucristo, porque Él siendo la cabeza de la iglesia, pues Él tiene que coordinar al Espíritu Santo.
Entonces no son igual en jerarquía como observamos. Hay jerarquías, es el Padre, luego el Hijo y el Espíritu Santo, que es una energía, pues está a disposición de ellos dos, pero no son iguales, como diría el credo de Atanasio. No hay una Trinidad, sino que son subordinados todos del Padre, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues ni siquiera es una persona, no puede ser un Dios, como se dice en el credo de Atanasio, porque no es una persona, no se le puede dar ese título. Sí puede ser tal vez Dios Padre, porque es el Dios todopoderoso, el Padre. Jesús es un Dios también poderoso, subordinado al Padre, pero no es todopoderoso, y sobre todo ahora es el Espíritu Santo, pero ese no es un Dios, solamente es una persona. Para aquellos que creen en la Trinidad, observen lo que dice las Escrituras, pero no existe la palabra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no se les da en ningún momento en la Biblia esos títulos. Aunque no es incorrecto decir Dios Padre, ni tal vez Dios Hijo, pero sí sería incorrecto decir Dios Espíritu Santo, porque no existen en las Escrituras tales pues nombres o sobrenombres para cada una de estas entidades o las primeras dos deidades y pues el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, pues bueno, el poder de Dios en la creación lo observamos, ¿no? Ese es el poder del Espíritu Santo dentro de la creación, pero no solamente pasa en la creación, porque como les comento, o sea, eso fue en el Antiguo Testamento, como estaba involucrado el Santo Espíritu en la creación, pero también ahora en esta nueva creación, hermanos, en la iglesia que está ahorita siendo conformada por personas de todas partes del mundo, también tiene participación el Espíritu Santo. Vamos a leer, hermanos, precisamente Primera a los Corintios 2, Primera a los Corintios capítulo 2, versículo 10 al 16. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos 10 a 16 dice lo siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, ¿cómo comprender esto? Hay dos clases en el mundo, hermanos. Dos clases ahorita actualmente en el mundo. Y cabe mencionarse que también la Biblia dice que la fe es un regalo, un don, una dádiva de Dios. No es algo que yo desarrolle por mí mismo, sino que es algo que Dios me regala. Me da la fe y yo tengo que hacerla crecer como un fuego. Me da como una chispa de fe y yo tengo que hacer de ella un incendio. Entonces, ¿cómo entender ese texto a través de ese mismo ejemplo, que es muy similar? No, la fe no es posesión de todos, hermanos. Lamentablemente no lo es, pero no es porque ellos no quieran. O sea, aunque yo me prepare, hermanos, y vaya a las calles, que sí lo hago, claro, y yo le hable a todo mundo, no significa que por mi conocimiento, mi preparación, la gente se va a acercar a Dios. O sea, puede que sí, pero no es como tal como muchas iglesias no lo manejan, que todo recae en el evangelista y si fracasa la obra es porque el evangelista no sirve. No, no es así como funcionan las cosas. Me tengo que preparar para dar una respuesta a quien pida una razón de mi fe, definitivamente. Pero la fe no es posesión de todos y no se trata de lo que yo haga, porque a final de cuentas, como dice Pablo, dice, Apolo sembró, no, yo sembré, Apolo regó, pero Dios es quien lo hace crecer, o sea, la obra es de Dios. O sea, no importa el instrumento, porque Dios puede utilizar cualquier instrumento que se deje usar. O sea, puedo ser yo o cualquier otra persona, no necesariamente debo de ser yo. O sea, por ejemplo, pudo haber sido el pastor Russell, pero igual pudo haber sido otro hermano. O sea, no necesariamente él, sino cualquier persona pudo haber sido el encargado de un trabajo, porque es Dios quien lo escoge y quien nos usa. Pero Él nos usa para aumentar la fe de alguien que ya tiene fe, de alguien que ya tiene al Espíritu Santo. Dice también las Escrituras, dice, nadie viene al Padre si no es por mí, pero también dice el Señor, nadie puede venir al Hijo a menos de que el Padre primero lo atraiga. O sea, no se trata de lo que yo haga como evangelista en sí. O sea, al 100% no es mi problema, ¿no? No es mi empresa, sino que Dios es el que llama a las personas, Él es el que las atrae, Él es el que les da fe, Él es el que les da Espíritu Santo. Yo solamente busco a la persona que ya tiene al Santo Espíritu,
que ya tiene un poquito de fe, que ya tiene una chispa de Espíritu Santo, y voy a tratar de hacer que él crezca en conocimiento. Pero como yo no sé quién es el que ya tiene ese regalo de Dios, la fe, el Espíritu Santo, esa chispa que ya hay en él, pues yo tengo que buscarlos, ¿no? Para poderles ayudar como hermanos, como iguales, a que crezcamos en conocimiento, en fe, ayudarlos a que esa plantita que está creciendo se convierta en un gran árbol, ¿no? Fuerte, pero nada más, o sea, no es mi obra. Si yo fallo, si yo a lo mejor no sirvo, pues Dios me va a cambiar por alguien más, o sea, no soy indispensable, definitivamente, soy valioso en las manos de Dios y valioso a sus ojos, pero tampoco soy indispensable, ni la obra me pertenece a mí, ni la obra le pertenece a los estudiantes de la Biblia. La obra de evangelismo, la obra de dar testimonio a las naciones, no es una obra de una iglesia, es la obra de Dios, y Él ha utilizado a diferentes personas a lo largo de casi 2000 años. Entonces, primero pues hay que ser humildes, hermanos, y entender que la obra de evangelismo no es de nadie más que de Dios, y Él usará a quien Él se le dé la gana, porque es su obra, y Él es el dueño de la siembra. Entonces, pues solamente hay que entrar a trabajar con Él, pero nada más, y dejarnos utilizar por sus manos benditas, que en ese caso es el Espíritu Santo. O sea, el evangelista va y predica bajo la influencia del Espíritu Santo, y encontrar a aquellas personas que ya han sido llamadas por el Santo Espíritu. Entonces, cuando leímos ese texto, pues habemos ahora sí dos clases de personas, ¿no? Personas que creen, personas que no creen. Personas que estarán abiertas al mensaje y personas que no lo estarán. ¿Por qué y cuál es la diferencia? Ya no, como entendimos, no es porque yo me prepare bien en sí. O sea, sí tengo que hacerlo, pero no es como el punto principal. Aquí el punto importante es que Dios le haya llamado a esa persona. Nadie, hermanos, nadie puede entender las cosas profundas de Dios si no tiene el Espíritu Santo. Si no tiene Espíritu Santo, jamás podrá entender las cosas profundas de Dios. Los misterios de Dios estarán ocultos para esa persona porque no tiene el Espíritu ni el llamado de Dios. Por eso nosotros hacemos hincapié en que nosotros buscamos a los que ya han sido llamados. Dice Jesús, muchos son llamados, pocos escogidos. O sea, mucha gente, no todos, pero muchas personas de la humanidad han sido llamadas para ser parte de la iglesia. Y nosotros como cristianos vamos buscando a esas personas, pero no, la fe no es posesión de todos. Entonces, yo buscaré esas personas para ayudarles a crecer, que esa fe, que ese Espíritu Santo siga creciendo, que no decaiga, para que podamos llegar juntos a la meta, para que juntos formemos iglesia y entonces sigamos adelante. Entonces, hay dos grupos, personas que creen, personas que no creen, pero no es que esas personas no quieran o no quieran entender, simplemente no tienen el llamado de nuestro Dios para poder comprender estas realidades espirituales. Nosotros, como dice aquí, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, tenemos un sexto sentido, vamos a llamarlo, que se desarrolla a través del Espíritu Santo, o de la forma en que yo lo he podido comprender. Por eso dice, el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, pues no puede percibir las cosas espirituales. O sea, no está en él este sexto sentido, sino que él tratará de entender su realidad a través de los 5 sentidos que todos portamos. No hay otro. Pero quien tiene el Espíritu Santo entonces puede entender las cosas. Por eso para los que no tienen al Espíritu, pues para él todo lo que creemos y lo que hacemos es una locura, porque no pueden entenderlas, no las pueden discernir de forma espiritual. Pero en cambio, como dice el versículo 15, quienes sí tienen el Espíritu Santo, juzga todas las cosas. Se genera en esa persona como si fuera un sexto sentido que lo ayuda a ver realidades que no puede ver el ojo humano. Y entonces puede entender las cosas profundas o los misterios de Dios. Entonces, esta es la diferencia, hermanos. No se trata de que yo sea muy inteligente, porque definitivamente nadie lo es. Ni yo, nadie, nadie, nadie. Todos estamos pues con este mismo problema, ¿no? Ese problema de imperfección, ese problema de que no vemos más allá de lo que ve nuestra nariz, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a comprender las cosas de Dios. De ahí la importancia de entender esto para saber cuándo hay éxito en el ministerio o en esta obra de dar testimonio. Porque nosotros, hermanos, no somos como tal los dueños de esta obra, sino que nosotros somos solo trabajadores en la siega, en esta siembra y siega, nada más, hermanos, nada más. Pero Dios es el que llama a las personas. Entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Pues en la mente del cristiano. O sea, el que ha sido llamado a ser cristiano ha sido llamado bajo la influencia del Espíritu Santo. Dios les da fe, Dios les da, bueno, repito, Dios le da Espíritu Santo, poco tal vez al principio, le da una chispa de fe, y sobre todo pues le está haciendo un llamado, ¿no? Es de esta forma que recibe el llamado y entonces se cumple la palabra de Jesús. Nadie viene al Hijo a menos de que el Padre primero lo atraiga. Entonces, por eso nosotros no creemos en la conversión mundial.
Solo nosotros estamos buscando a los que ya han sido llamados. ¿Por qué la diferencia de Dios entre unos y otros? No lo sabemos en realidad, hermanos. Sería tal vez una arrogancia decir por qué unos son llamados y otros no. No lo sabemos, la Biblia no nos lo revela como tal, pero sí nos dice que hay una división. ¿Qué pasará con aquellos humanos que no están siendo llamados hoy? Pues bueno, ellos recibirán la oportunidad de vivir para siempre en la tierra en la resurrección. Ellos tendrán la oportunidad de resucitar en el milenio y pues bueno, de poder alcanzar la vida eterna en la tierra en condiciones diferentes, ¿no? Y en un paraíso. Mientras que los cristianos pues estamos siendo llamados para un trabajo especial. Ahora, ahí vamos a la siguiente parte, hermanos. Que bueno, esa parte, hermanos, de qué va a pasar con los que vivan, bueno, son llamados ahorita y quiénes son llamados para vivir en la tierra, los creyentes y los incrédulos, lo vamos a tocar más adelante. Ese no es el tema exactamente de este capítulo, de este estudio número 3, pero lo vamos a hablar más adelante. No desesperen, pero sí se va a hablar más adelante. Mientras tanto, vamos a seguirnos concentrando en el Santo Espíritu. Ahora, los cristianos, hermanos, ya vimos que son llamados a través del Santo Espíritu. Dios nos llama, aún antes de ser cristianos, nos hace una invitación. Ya es responsabilidad de cada quien si acepta o no el llamado. Digo, nadie está obligado, Jesús nunca obligó a nadie. Lo vamos a ver posiblemente en el estudio número 9, 8 o 9. Vamos a ver esa parte de qué pasa, ¿no? O sea, ya recibí el llamado y ahora qué hago, ¿no? No desesperen, eso es un estudio largo, en realidad es un solo estudio, pero dividido en varios. Pero más adelante vamos a ver qué pasa, ¿no? Si yo recibí el llamado, ¿qué hago? ¿Estoy obligado o no? Bueno, pues de antemano les digo no, cada quien tiene que tomar su determinación, pero vamos a entender precisamente el punto importante. Antes de entrar a esta sección de que los cristianos son ungidos con el Espíritu Santo, quiero decirles qué es la palabra unción. Pues es como untar, como embarrarle a alguien algo, ¿no? Vamos a decirlo así. En la antigüedad, hermanos, porque es un estudio muy largo, pueden buscar los textos en internet, pueden buscarlos y hacer su propio estudio. El sumo sacerdote de la antigüedad, cuando fue elegido, tomaron una jarra de aceite y se la derramaron en la cabeza, toda completa, ¿no? Bañaron al sacerdote con aceites que se escurrió por su cabeza y luego se escurrió por todo el cuerpo, ¿no? Y eso es muy interesante, hermanos, porque fue ungido de esta manera a través de ese aceite. Ese aceite, hermanos, en la antigüedad representó al Espíritu Santo. Y no solamente en la antigüedad, ¿eh? Ah, claro, por eso había esas unciones con aceite, porque representaba al Santo Espíritu. Y no es que tenga un poder mágico, simplemente es una representación, es un símbolo. En el cristianismo y el judaísmo siempre ha habido símbolos y simbologías. Por ejemplo, el vino y el pan. El vino y el pan en el cristianismo pues representa la sangre y el cuerpo de Cristo. No tiene nada de místico. Y todos lo sabemos, solamente es un símbolo, es un emblema de lo que es una realidad. Nosotros cuando comemos del pan y del vino, pues representa que nos alimentamos de la carne y de la sangre de Jesús, como Él nos lo pidió. Y eso no lo hacemos solamente una vez al año, sino que todos los días nosotros nos alimentamos en las realidades de ese sacrificio. Cuando leo la Biblia, cuando hago oración, estoy aprovechando el sacrificio de Jesús como si lo estuviera consumiendo. Esa es la realidad. El símbolo, pues, es que una vez al año, pues, simbólicamente comamos, pues, del vino y de la carne de Jesús. Pero en realidad lo hacemos diario. O sea, en realidad, pues, todos tenemos que comer de ese pan y de ese vino, porque, pues, en la realidad, lo hacemos todos los días. O sea, solamente es un símbolo de lo que ya estamos haciendo. Lo mismo pasa con la sangre, o sea, era prohibida pues porque era un símbolo ritual que representaba la vida del animal que era ofrendada a Dios. Lo mismo pasa con otros símbolos en muchas situaciones, ¿no? La cruz, por ejemplo, para nosotros simboliza solamente si bien es un instrumento de asesinato, porque pues lo fue en la antigüedad, también pues es un símbolo, hermanos, pues de la fe que tenemos, un símbolo de que Dios pues nos ama, del gran amor que Dios tuvo por la humanidad y que se demostró ahí en la cruz. O sea, es el máximo amor de Dios para la humanidad, la cruz, ¿no? Para muchos cristianos no significa que se le va a adorar, o sea, tampoco nos inclinamos ante cruces, pero es un símbolo, ¿no? Siempre ha habido simbologías dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, o sea, siempre las va a haber, o sea, y no son pecado. El aceite, hermanos, también representa al Espíritu Santo. Si nosotros leemos la carta de Santiago, les puedo también hacer esa observación, dice que nosotros, si nos sentimos mal, podemos llamar al presbítero o al anciano y pedir que ore por nosotros. Y dice, y entonces ungido en el nombre del Señor, si hubiere pecado, serán perdonados sus pecados también. O sea, el Espíritu Santo estaba representado en el aceite y dice, y la oración de fe sanará al enfermo.
sea, no dice que el Espíritu Santo, más bien, no dice que el aceite iba a sanar milagrosamente a la persona, sino la oración de fe. O sea, no era el aceite, pero el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces, aunque los estudiantes de la Biblia no utilizan aceites de unción en sus lugares de adoración, y generalmente yo no he visto un hermano que los use, la Biblia tampoco los condena. O sea, sí se utilizaba, y si se utiliza de forma correcta, tendría que ser solo un símbolo del Espíritu Santo, pero no es algo mágico, como pasaba en la antigüedad, con los reyes, los profetas, con la gente que fue ungida en la antigüedad para poder servir, ¿no? Entonces, el ungimiento, y ahí vamos con eso, o sea, se ungieron sacerdotes, reyes, profetas, a los primeros cristianos con aceite, y esto es una representación precisamente del aceite del Espíritu Santo. Quiero que se entienda eso, hermanos, para que podamos entender esta sección. Ahora, el sacerdote fue ungido con Espíritu Santo, se derrama sobre él el Espíritu Santo, simbolizado por el aceite. Ese sumo sacerdote, hermanos, representa a Jesús cabeza, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es simbolizado por el cuerpo del sumo sacerdote. Si nosotros observamos las cartas de Pablo, que también las vamos a estudiar esa parte, ahorita no lo voy a leer tal cual, pero nos dice la Biblia que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, muy apropiado, porque nosotros junto con él pues estamos llamados para un reino. El aceite representa al Espíritu Santo, y todo cristiano pide y recibe Espíritu Santo. Más bien recibe y luego pide más Espíritu Santo. Entonces, esto simboliza, hermanos, que los cristianos hemos sido ungidos con Espíritu Santo para una tarea especial. Nadie, hermanos, nadie puede actuar en el nombre de Dios sin haber sido ungido por Dios. Jamás. Todos tenemos que ser ungidos por Espíritu Santo hasta para llevar el Evangelio a las puertas, o a las casas, o a los parques, o a los negocios, o a las pantallas, a donde tengamos que llevar el Evangelio, hermanos. Se necesita un permiso de Dios. Nadie puede actuar en el nombre de Dios sin la autorización de Dios. Entonces, no me interesa si a mí los hermanos del Alba, o los hermanos del Heraldo, o los hermanos de Rumania me dan su autorización para evangelizar, porque pues ellos no me pueden dar ese permiso. Es Dios quien me tiene que dar ese permiso, y ese permiso lo recibimos a través del Espíritu Santo. Nadie puede, hermanos, actuar sin el permiso, sin la autorización de vida de Dios, y la recibimos a través del Santo Espíritu. El cristiano, hermanos, es ungido con Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Porque, bueno, la iglesia cuando nace, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, Hechos 2, 1 al 4, Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4 nos dice lo siguiente: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo, y repito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, la iglesia, hermanos, queda inaugurada en este día de Pentecostés, en este mes de Pentecostés, posiblemente del año 33. Y entonces la iglesia es ungida con Espíritu Santo, es llena de Espíritu Santo, y empieza a transmitir el Espíritu Santo a otras personas, ¿no? Empieza también pues a recibir también otras personas el Santo Espíritu, una chispa de fe. No sé, Dios les llama a muchas personas, porque las llama para pertenecer a la iglesia, y los hermanos comenzaron a encontrar a esas personas y a llevarlos realmente, y es la palabra correcta, empezaron a llevarlos a los pies de Cristo. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, como vimos ya en los estudios anteriores. Entonces, los cristianos tenemos el objetivo de llevar a las personas a los pies de Cristo, y de esta forma ellos pueden también acercarse al Padre. No es llevarlos a los pies de una religión, hermanos, porque ahí hay un gran problema, porque hay muchas iglesias que llevan a la gente a los pies de un líder religioso de una religión, o a los pies de una religión, y pues eso no es bíblico, o sea, es a los pies de Cristo. Ahora, nosotros, hermanos, pues ya entendimos que la iglesia es llena de Espíritu Santo, se forman lenguas de fuego y reciben la autoridad o la potestad para llevar el evangelio, para poder llevar la obra de testimonio que vemos en ese momento. Empiezan a hablar en lenguas y empiezan a predicarle o dar la obra de testimonio, llevar esa obra de testimonio a las personas que estaban cerca, ¿no? A las personas que venían a una festividad judía, que hablaban varios idiomas, y ellos hablaban ya en esos idiomas gracias al Espíritu. Entonces nadie puede llevar el evangelio, nadie puede llevar la buena nueva, la buena noticia, si no es a través del Espíritu. De ahí la importancia de recibir y mantener el Espíritu Santo, de ser ungidos con Espíritu Santo. De lo contrario, no somos aptos de llevar la obra de testimonio. Ese es uno de los puntos importantes. Ser ungido
es igual a ser cristiano. No tener ungimiento de Espíritu Santo nos lleva a un problema teológico muy grave, porque ¿con qué autoridad estamos evangelizando? Porque ningún hombre nos tiene ni tiene la facultad de decirnos usted puede o usted no puede. Tiene que ser el Santo Espíritu el que nos dé esta facultad. Ahora, hermanos, bueno, antes de esto quiero hacer un paréntesis. En el folleto, bueno, no es folleto, en el libro La Nueva Creación, en la sección Orden y Disciplina se habla más ampliamente de quiénes pueden, pues, predicar, ¿no? Ya sea en los púlpitos o en las calles, pues ahí se nos explican algunos puntos interesantes. Por favor, léanlo para que entiendan un poco más sobre ese punto, porque no es el tema central de ese estudio. Pero los cristianos, hermanos, son llenos de Espíritu Santo para poder evangelizar, que eso es muy importante, ¿no? Y el ungimiento del Espíritu Santo es el que nos hace cristianos. Si se tiene Espíritu Santo, somos cristianos. Si no se tiene Espíritu Santo, pues no lo somos. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Pues bueno, si yo no fuera lleno de Espíritu Santo, yo no pudiera evangelizar, pero yo tampoco tendría un llamado celestial, y por lo tanto es posible que no pueda comer tampoco ni del pan ni del vino cada vez que se haga la cena del Señor, porque yo no estoy siendo partícipe de sus sufrimientos, porque yo no estoy siendo parte de su cuerpo. Pero si nosotros vemos el Nuevo Testamento, está escrito solamente para aquellos que recibieron el ungimiento del Espíritu Santo. No está hablando a la gente que no ha sido llamada para los cielos. Siempre se ofrece la llamada celestial en el Nuevo Testamento a los cristianos. No hace una división entre cristianos y cristianos. Simplemente dice la Biblia que tenemos un solo llamado, una sola fe, un solo bautismo, según lo registra la carta a los Efesios. Solo hay un solo bautismo y una sola fe, un solo llamado. Es el llamado celestial. El bautismo es renunciar a todo en nombre de Cristo para estar con nuestro Señor y morir igual que el Señor. Entonces, ese es el llamado que tienen los cristianos. Solo hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Entonces, hermanos, pues tenemos que comer todos de los emblemas en ese momento y tenemos que recibir la unción del Espíritu Santo. Si nosotros rechazamos la unción del Espíritu Santo, estamos rechazando el cristianismo actualmente. Y bien, no pasa gran cosa, porque puede, o sea, quien rechaza al Espíritu, pues bueno, no es cristiano, pero puede todavía tomar parte de vivir en la tierra en el milenio, pero sí es una decisión personal. Ahorita Dios está llamando a los cristianos que están renunciando a todo por Cristo. En el reino milenario, pues bueno, se llamará a las personas que no hicieron ese pacto con Jesús, ese pacto de sacrificio con el mismo Jesús, pero ahorita se está llamando solo a una sola clase, no a varias clases. La humanidad en general tendrá la oportunidad de alcanzar la vida en el reino milenario. Ahí podrán demostrar que quieren vivir para siempre, pero ahorita solo se está llamando a la iglesia que está dispuesta a renunciar a todo por Jesús, y renunciar a todo es renunciar a la tierra, a todo. Cuando uno se hace cristiano, no le puede decir a Jesús, sí quiero estar contigo, pero yo no quiero esto, yo no voy a ir a este lado, yo no quiero ir al cielo. O sea, cuando uno se hace cristiano es todo o nada. O sea, a Jesús dice, donde quiera que esté ustedes estarán. Pues bueno, pues a donde esté Él, ahí voy a estar. Si Él estará en la tierra, pues en la tierra. Si es en el cielo, pues en el cielo. O sea, no importa dónde, lo que importa es con quién. Y nosotros aspiramos a estar con el Señor toda la eternidad. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, no rechacen, en mi punto de vista, al Espíritu Santo, no rechacen la unción, sean valientes. El reino solamente es para los valientes que lo arrebatan, no para las personas que pues que no están dispuestas a hacer sacrificios, ¿no? Si Jesús estuvo dispuesto a dar todo por nosotros, ¿por qué nosotros no? Digo, yo creo que sería interesante hacerlo, ¿no? Y darnos esa maravillosa oportunidad que se abre delante de nosotros. Pero también es tema de otro estudio. Pero lo importante, hermanos, es entender que el Espíritu Santo nos hace cristianos, nos unge como cristianos y nos da las facultades de operar en esto. Así como en el antiguo Israel, hermanos, eran ungidos reyes, sacerdotes, profetas, pues sí, tenían que ser ungidos para poder llevar a cabo estas obras. Nadie, hermanos, nadie, ningún siervo de Dios puede actuar por voluntad propia, tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. Entonces el cristiano no es diferente. El hermano que es cristiano, la hermana que es cristiana, son ungidos del Espíritu Santo y con las facultades para poder llevar el Evangelio, para poder entender y también interpretar las escrituras a través del Espíritu Santo, entre muchas otras cosas. Entonces no lo rechacen, porque para el cristiano el Espíritu Santo es esencial para nuestras vidas diarias. No podemos ser cristianos sin él. Entonces no rechacen la unción, déjense untar, déjense embarrar el Espíritu Santo, que fue representado en la antigüedad hasta por aceites y todavía en el Nuevo Testamento, y acéptenlo, vivan con el Espíritu Santo, dense la oportunidad. Si Dios confía en que pueden hacer este trabajo y decide ungirlos,
¿por qué desconfiamos de Él, no? Porque cuando nosotros lo rechazamos, pues es como decir, te equivocaste porque yo no sirvo. Entonces, pues Dios no se equivoca. Si usted siente ese llamado, si usted entiende que Jesús es el Hijo de Dios, pues ahí está, usted ha sido llamado, porque la fe y el conocimiento bíblico no es posesión de todos, solamente de algunos pocos, y esos pocos es porque han sido llamados. Si usted tiene esta necesidad espiritual, es porque usted ha sido llamado por nuestro Dios. Ahora, vamos a leer los siguientes párrafos. Por ejemplo, Jesús, hermanos, pues Jesús lo dejó como nuestra ayuda. Jesús deja al Espíritu Santo como nuestra ayuda. Es una ayuda muy importante. Nadie puede ser cristiano sin tener Espíritu Santo. Eso es muy importante y lo vemos en el Evangelio de Juan. Es Juan capítulo 14, versículo 15 a 17. Es Juan 14, 15 a 17. Juan 14, 15 a 17 dice lo siguiente. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, porque no le ve ni le reconoce, pero ustedes le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí dice claramente ese punto, ¿no? Es 1 Juan 14, 15 a 17. Perdón, hermanos, me leí un poco antes. Dice aquí, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí claramente se nos dice que el Espíritu Santo es el que estará con nosotros. Jesús se tenía que retirar, se tenía que regresar al Padre, pero enviaría a alguien que nos estaría apoyando, porque él ya no estaría, y es al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos ayudará a entender las cosas de Dios. No lo puede percibir el mundo porque no tiene el llamado de Dios, no lo puede percibir, pero nosotros los que hemos recibido la fe como un don, que hemos recibido el llamado de Dios, entendemos el Espíritu Santo y lo podemos percibir, como dice aquí, puede percibirse, porque no es una persona, o sea, lo sentimos, pero no lo podemos entender. De hecho, es muy importante entender esa parte, hermano. Si un espíritu entra en nosotros y toma posesión de nosotros, precisamente es eso, una posesión. Pero el Espíritu Santo, al no ser una persona, no se convierte en una posesión que nos arrebate nuestro libre albedrío, sino que el Espíritu Santo se convierte solamente en un apoyo en nuestras mentes para poder comprender, para pensar como Cristo, tener la mente de Cristo, pero nada más. Solo los espíritus que siguieron a Satanás, que son personas, es así, son personas, los ángeles caídos, pues ellos cuando entran en una persona es una posesión y le arrebata pues su libertad de decisión. Pero el Espíritu Santo no solamente actúa en nosotros para poder comprender las cosas de nuestro Dios, darnos fuerzas en los momentos débiles, pero nunca nos arrebata nuestro libre albedrío. Entonces es importante entender ese punto, cómo actúa también el Santo Espíritu. Mora en nosotros y está en nosotros, pero no de esa forma, ¿no? Solo nos ayuda a comprender las cosas de Dios. Entonces, así es como actúa el Espíritu Santo, hermanos. De igual manera, pues nos lo dice muy similar más adelante este mismo capítulo, en los versículos 25 y 26. Capítulos 25 y 26 dice lo siguiente: os he dicho esas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Entonces el Espíritu Santo pues actuará como un buscador en Excel, ¿no? O como, pues sí, como un control remoto, vamos a decirlo. Como en un Excel, bueno, yo puedo llenar una base de datos en Excel y el buscador es el que me va a ayudar a entender o a leer la base, ¿no? Entonces el Espíritu Santo es como ese buscador que me va a ayudar a entender lo que estoy metiendo en mi mente. Yo estoy leyendo, aprendiendo, pero el Espíritu Santo es el que va acomodando todo en mi mente y me recuerda las cosas en el momento justo. Es como el control remoto, ¿no? Para los que no manejan computadoras, pues bueno, la televisión recibe mucha información, tiene muchas señales, pero el control remoto es el que me ayuda a encontrar lo que necesito en el momento. Entonces, el Espíritu Santo es el que me va a ayudar a encontrar lo que necesito en lo que yo tengo ya en mi mente. De ahí la importancia de estudiar, hermanos, de leer, pero también entender que no es por mí mismo, sino que está la influencia del Espíritu Santo que nos da fuerza y nos ayuda a comprender. ¿Cómo entendemos al Espíritu Santo? En el caso de los antiguos estudiantes de la Biblia lo entendían como la mente de Cristo o la mente de Dios solamente. En mi caso, yo lo entiendo como igual, como la mente de Dios, podemos describirlo como la mente de Dios, pero también como la fuerza de Dios, ¿no? Como Dios en acción. A mí me gusta más llamarlo Dios en acción, ¿no? El Espíritu Santo es Dios en acción, es pues la mente de Dios, es la fuerza de Dios en acción, pero nada más, ¿no? Entonces es lo que significa el Espíritu Santo. Ahora, ya tenemos esa parte, de hecho pueden leerlo también en Hechos capítulo 6, del 9 al 10. Vamos a leer también Hechos 6, 9 a 10. Hechos 6, 9 a 10. Dice lo siguiente:
Hechos 6, 9 a 10 dice lo siguiente: entonces se levantaron unos en la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba, pues en ese caso, pues Esteban era el que estaba hablando y pues obviamente no podían resistirlo. ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, entonces Él nos ayuda a hablar. Él nos ayuda a hablarle a la gente, Él nos da la sabiduría que necesitamos para llevarle esta obra de testimonio a la gente. Aclaro, hermanos, que nosotros somos imperfectos. O sea, sí, vamos a llevar un mensaje de verdad, pero en colectivo. Pero en realidad cada uno de nosotros puede equivocarse porque nosotros no somos apóstoles. Entonces es importante no confiar tanto en el maestro, o sea, nosotros como maestros humanos, sino en el Espíritu Santo, o sea, comprobar todo lo que se nos diga con el Espíritu Santo. De ahí que también tuve que hacer algunas correcciones. Ya había subido videos sobre estos mismos temas, pero tuve que hacer unas correcciones porque creo que hubo por ahí un errorcito. Y pues se tiene que corregir, hermanos. Entonces, pues obviamente es importante y es lo indispensable llevar a las personas a los pies de Cristo y no de un maestro, porque pues nosotros somos falibles, infalibles solo Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, pues aquí observamos eso, no podían resistir la sabiduría con la que hablaba Esteban, porque el Espíritu hablaba a través de Esteban. Entonces, es como actúa el Espíritu Santo. Nos lo dejó como ayuda, no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. El Espíritu Santo está con los verdaderos cristianos para poder llevar el testimonio a las naciones, llevar el nombre de Jesús a todas partes. Y el Espíritu Santo también nos hace partícipes de algo bien interesante, ¿no? Que era lo que hablábamos también al inicio. Eso es en Juan 3, 3 a 5, Juan 3, 3 a 5. Juan 3, 3 a 5 dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos que ser ungidos de Espíritu Santo, de lo contrario no podemos entrar en el reino de Dios. Así de sencillo. Entonces tenemos que ser ungidos y somos llamados a un reino. El Espíritu Santo nos hace partícipes de un reino que vamos a leer ahora en Romanos, hermanos. De ahí que les comentaba que pues hay solo una fe, un solo bautismo. Es un solo llamado, una sola fe, un solo bautismo, según lo dice la carta a los Efesios o a los Gálatas. Ahorita ya no recuerdo si era Gálatas o Efesios, no lo tengo ahorita a la vista. Pero el Espíritu Santo nos hace partícipes de algo muy importante, porque solo hay un solo llamado en el Nuevo Testamento, no hay dos. O sea, si leemos detenidamente la pura Biblia, el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que solamente le habla a los cristianos que están dispuestos a dejar a todo por Jesús, a los que han sido ungidos de Espíritu Santo. Todo cristiano en el Nuevo Testamento se llama que es ungido por el Espíritu Santo. Si nosotros leemos Romanos, hermanos, pues del 1 al 27, que no vamos a poder leer ahorita para no extender más el audio, pero se nos dice cosas muy interesantes como que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, siendo ungidos, seguimos al Espíritu. Porque la ley antigua pues llevaba a muerte, pero la nueva ley no, sino que nos da vida, hermanos. Eso es algo muy importante, porque nos va diciendo que el Espíritu nos va dando vida. Dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, los carnales, los que no han sido ungidos por el Espíritu Santo, los que no sienten ese llamado, no pueden sujetarse al Espíritu porque siguen atados a la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no pueden agradar a Dios porque no tienen el Espíritu Santo. Dice el 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de Cristo. Entonces, por eso es que yo creo firmemente que el Espíritu Santo también es utilizado por el Señor Jesucristo. Pero aquí claramente se nos dice, nosotros ya no vivimos en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí sí hace casi un paréntesis Pablo. O sea, dice, si mora el Espíritu de Dios en ustedes, entonces sí son de Cristo. Porque dice, si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, pues no son de Él. Entonces, si no tenemos la unción del Espíritu Santo, no podemos ser cristianos. Pero no lo digo yo, lo dice Pablo, aclaro. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, aquí se nos habla de cómo opera el Espíritu Santo, pero es muy importante que lean toda la carta en el capítulo 8 para que lo entiendan.
es importante porque aquí nos habla acerca de la división, ¿no? O sea, los carnales no pueden entender las cosas de Dios, no pueden vivir conforme al Espíritu, pero los que tenemos el Espíritu tenemos ese sexto sentido que nos ayuda a entender cosas diferentes. Por eso dice aquí en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, como el espíritu que había en la antigua ley, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros ahora somos hijos de Dios, como habíamos visto en el estudio anterior, ¿no? Quienes recibieron a Jesús se les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, según Juan 1:12, y aquí dice que otra vez que recibimos un espíritu de adopción, ahora lo dice Pablo, ya no Juan, dice, y ahora clamamos, Abba Padre, o sea, llamamos a nuestro Dios Padre, como si fuera nuestro Padre igual que Jesús. Nosotros tenemos un Padre igual que Jesús, y ahora Jesús nos abre esa puerta de tener esa misma comunión que Él tiene con el Padre. Igual, hermanos, así de importante es, ¿no? Dice el versículo 16, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando aceptamos a Jesús se nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, y el Espíritu, el ungimiento del Espíritu Santo es el que nos hace hijos de Dios. Y si somos hijos, hermanos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice que si nosotros somos hijos, ungidos de Espíritu Santo, si hemos aceptado al Señor Jesús, somos hijos de Dios y por lo tanto coherederos con Jesús. Paréntesis importante, si es que padecemos con Él. Si nosotros sufrimos con Él reinaremos, pero el sufrimiento va involucrado con la corona. Nadie puede reinar con Jesús si no pasa por los sufrimientos de Cristo. Pero el Espíritu Santo es el que nos hace esta invitación, el que nos llama a sufrir con Cristo para reinar con Él. De ahí que después diga también este mismo capítulo, dice, pues tengo, en el 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nosotros, hermanos, vamos a sufrir, pero vamos a reinar con Él. Si sufrimos con Él, estamos dispuestos a sufrir con Él, reinaremos con Él. Y la humanidad, pues mientras tanto, sigue expectante, aunque no lo sepa, sigue expectante, sigue en anhelo ardiente de esperar o sigue esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo se manifestarán? Cuando el reino venga totalmente en la tierra, ¿no? Cuando el reino de 1000 años se establezca con la iglesia y Jesús, bueno, más bien Jesús y su iglesia al frente. Entonces será cuando se manifiestan ahora sí los hijos de Dios en poder y gloria con su Señor, en voluntad del Padre, para que entonces podamos ayudar a los demás. Mientras tanto siguen gimiendo en la humanidad, esperando un cambio, esperando ayuda, porque la vida es difícil, porque hay injusticias por muchas cosas, pero cuando la iglesia esté completamente sellada, ya no haya más cupos en la iglesia, se acabará todo esto y empezará el reino, cuando la iglesia esté completa. Entonces, hermanos, pues nosotros hemos sido llamados. Aclaro que no todos van a alcanzar ese llamado, por eso viene ahí como ese paréntesis, sí sufrimos con Él, entonces reinaremos con Él. Pero no todos los cristianos, aun siendo verdaderos, están dispuestos a sufrir con Cristo, ¿no? Y no van a alcanzar una corona. Algunos cristianos no alcanzarán coronas, lamentablemente, pero delante de nosotros está puesta una corona. De cada uno de nosotros depende si queremos alcanzarlo o no. O sea, pero si hemos sido llamados de Dios es porque Dios cree que podemos alcanzarla. Ahora es nuestro turno de tomar o dejar a un lado este llamado. Yo les invito a que lo hagan. No es fácil, definitivamente créanme que no es fácil, pero es algo que nos da gozo, que nos da fuerzas, nos da un sentido de vida, pero es una decisión personal. Bueno, hermanos, pues hasta aquí llega este podcast. Les invito a que dejen su like, que por favor se suscriban al canal, que opriman la campana y opriman todas las notificaciones para que se les avise cuando se suba un nuevo video a este canal. Es muy importante que lo hagan, hermanos, que puedan también pues hacer esto para que pues les avise el canal, ¿no? Que no se pierdan los siguientes podcasts porque van a estar muy interesantes en ese sentido. Por favor, opriman la campana y suscríbanse al canal, opriman todas las notificaciones. Dudas, comentarios, por favor, mándenlas por WhatsApp al más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12, puede ser por WhatsApp o Telegram, manden sus comentarios. Y pues también pues compartan estos audios, compartan esos podcasts con otras personas para que también se puedan beneficiar de la información. No los usen, hermanos, para atacar a ninguna persona. No se trata de derribar fe, no es el objetivo del canal. El objetivo es que podamos crecer todos en fe y en conocimiento. Bueno, hermanos, les agradezco que hayan escuchado hasta ese momento y me despido como siempre con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Amén.